en día decimos que ya está todo inventado, y es que ciertamente si nos ponemos exquisitos se podría decir que sí, porque al final la creación de algo nuevo no es más que la unión de otras cosas que ya existen para dar lugar a un nuevo ser. ¿Que por qué te estoy contando todo esto? Pues porque en VR muchas veces hablamos de sus juegos comparándolo con otros juegos que ya existen en formato tradicional, como por ejemplo el Tarkov de la VR, el Rainbow Six de la VR y similares. Admito que más de una vez se fuerza esa comparativa para llamar la atención del público, pero también es cierto que hay muchos títulos de VR que no esconden querer ser para la realidad virtual lo que son sus inspiraciones para el jugador tradicional. Así que he hecho una recopilación de los juegos más famosos y sus versiones VR. Y ya te aviso que algunos se parecen y otros son prácticamente iguales. Soy Dri, fui jugador profesional y hoy te voy a enseñar 10 o más juegos para MetaQuest que están inspirados en videojuegos famosos. Esto que estás viendo es el Escape from Tarkov. Para situarte, por si no conoces este juego, imagínate que una persona amante de las armas, con poco aprecio a la vida y con un toque de masoquismo hace un videojuego shooter multijugador. Escape from Tarkov es un extraction shooter con un nivel enfermizo por el detalle de las armas y realmente cruel con el jugador, teniendo que dedicarle muchísimo tiempo para conseguir dominarlo. Con esto dicho, ahora te presento a Ghost of Tabor, y no es casualidad su apodo del Tarkov de la VR. De hecho, sus desarrolladores me dijeron en su momento que ellos buscaban crear el Tarkov de la realidad virtual y ciertamente se parece en todo, para lo bueno y para lo malo. Al igual que su inspiración, esto es un extraction shooter, ya sabes, equípate, entra en la partida, consigue cosas y sal con vida para mantenerla. Su inspiración es tan directa que intenta replicar uno a uno muchas cosas que hemos visto en el Tarkov, como la necesidad de comer y beber, gestión de inventario, aunque aquí de manera más inmersiva, sistema de misiones muy parecido, con los vendedores que debes ir subiéndolos de nivel. Además, Tabor también es un juego algo tedioso para muchas personas, por lo rebuscado de sus mecánicas. Tiene algo que no lo hace sencillo de manejar, como que no quiere ser amigo del jugador. Pero lo bueno de estos juegos tan duros es que se disfruta el doble cuando consigues completar, por fin, una buena partida. Y creo que eso es lo que lo hace adictivo. El siguiente juego es la saga más popular del género shooter de la historia, Call of Duty. De este entiendo yo que no necesitas presentación, ¿no? Recuerde, nada de ruso. Bueno, por si acaso. Call of Duty destaca por su jugabilidad alocada, con gran variedad de accesorios en las armas, raya de baja y una incontable cantidad de modos de juego, además de su pulido gameplay. Pues en realidad virtual, el encargado de ocupar ese papel no es otro que el Contractor, sobre todo por su frenetismo, ya que puedes sprintar, saltar y deslizarte como si de los últimos Call of Duty se tratase. Además puedes crearte tus equipamientos con armas, sus accesorios, y gracias a su soporte para mods, la comunidad se ha encargado de trasladar los mapas más emblemáticos de la saga de Activision a este juego. Y no solo mapas, también modo de juego. Puedes jugar al modo zombie en el mismísimo Kino der Toten. La cosa es que esto no termina aquí, porque al igual que Call of Duty tiene su Battle Royale Warzone, Contractor tiene el suyo llamado Contractor Showdown, que por otra parte está inspiradísimo en este Warzone. Así que sí, en este te estoy metiendo dos juegos en uno. Y vale, sí, es cierto que los Battle Royale hoy en día se copian unos de otros, pero estoy segurísimo que es Warzone el espejo en el que se han mirado para hacer este Contractor Showdown. Sistema de placas como armaduras, revivir a tus compañeros, deslizarte, saltar desde el mismo estilo del avión, ataques aéreos, dinero para comprar en la tienda, son demasiadas cosas parecidas para ser casualidad. Aunque, a decir verdad, para ser totalmente precisos, diría que es un Battle Royale con un aspecto gráfico que se parece más al PUBG, pero con la jugabilidad e idea del Warzone. Rust es un juego de género supervivencia que destaca por encima del resto en cuanto a popularidad, gracias a las interminables series de streamers que lo catapultaron a la cima de las tendencias. Aunque más que un survival como tal, es un juego centrado en la creación de objetos, recolección de materiales y construcción de bases.
Todo esto con un componente jugador contra jugador donde siempre intentarán destruirte lo que has construido para robarte todo lo que tienes. Así que mejor que lo hagas tú antes de que te lo hagan a ti. A ver, hemos estado hablando de inspiraciones, pero es que este creo que intenta ser una réplica directa. Hablo del Strayed, un juego en Early Access que es literalmente el Rush de la VR. Eso sí, no el Rush moderno, sino el de hace unos años. Y es que no quiero entrar a debatir si se puede considerar plagio o no, pero tú ves uno al lado del otro y dices, ¿qué demonios? Pero si es el mismo juego. El estilo de juego es exactamente el mismo, interfaces, construcciones, estéticas, raideo, es que es un calco. Ahora bien, es brutal jugarlo en VR. La tensión que te transmite estar ahí peleando de tú a tú con todos los niños rata que no tienen otra cosa que hacer en su vida que raidearte es brutal. Sí, esto ha sido una faltada gratuita movida por la envidia de ya no poder ser uno de esos niños rata. Si yo ya tenía colegas que les daba pereza farmear en el Rush, imagínatelo en VR, teniendo que hacer los movimientos con sus manos para poder coger recursos, talar árboles o picar piedra. Nah, imposible. Señores, aquí Dri Editor, hago esta pausa para deciros que si te está gustando el vídeo le des un fuerte like, comenta y que te suscribas porque la mayoría de gente que ve mis vídeos no se suscribe y es gratis. Y por cierto, tengo un Patreon nuevo que está ahí en la descripción y en el comentario fijado. Y no interrumpo más, hala, os dejo ahí con los jueguitos, oye. ¿Hay algo más clásico en los shooters multijugador en equipo que el Counter-Strike? A este sí que me niego a hacerle una presentación. Evidentemente, este juego tenía que tener su versión de realidad virtual. Y no es otra que el Pavlov VR. Pavlov VR tiene muchas variantes, con estilos de juegos diferentes y abundantes mods. Pero tiene un modo que está directamente inspirado en Counter-Strike y es el buscar y destruir. Modo de juego por rondas donde un equipo ataca y otro defiende, con un sistema de economía que marca las estrategias e incluso la bomba es exactamente igual que la del Counter. Encima a esto súmale lo que hace la comunidad una vez más, que han porteado los mapas de Counter-Strike a este juego y es que puedes estar literalmente en DAS 2, Inferno, Nuke o cualquier otro que se te ocurra. Es simplemente impresionante jugar una partida seria en estos mapas míticos, pero desde la perspectiva VR. Y no solo eso, sino también es uno de los juegos de VR con una mecánica de retroceso en las armas más complejas, como ya lo es el Counter-Strike, donde dominarlo bien llevará mucha práctica. Esto tiene sus amantes y sus enemigos. A ver, y si esto además te parece poco, también tiene otro modo de juego llamado Push, de la Segunda Guerra Mundial, que se parece muchísimo al genial y no tan conocido Hell Let Loose, pudiendo revivir combates históricos o de películas míticas como Salvar al Soldado Ryan. Es que este juego tiene de todo. Vamos a parar un poco con tanto shooter para irnos a otro clásico de los multijugadores asimétricos de los últimos tiempos. Estoy hablando del Dead by Daylight, posiblemente el juego multijugador asimétrico más famoso de los últimos tiempos, con su mezcla entre terror y sigilo, donde 4 jugadores son supervivientes que lo que intentan hacer es escapar del escenario teniendo que estar toqueteando algunos cachivaches, mientras que el 5º jugador es un asesino que su única misión es evitar que escapen. Pues esto tiene su homólogo en realidad virtual. Su nombre es Inverse y la idea es la misma. 4 personas que juegan como supervivientes, llamados agentes aquí, que tienen que arreglar unas máquinas, mientras que el 5º jugador es la bestia que los persigue y les va dando caza. Vamos, lo mismo. Lo mejor que tiene es el estrés que supone estar ahí, teniendo que hacer tú las cosas con tus manos mientras intentas ver a la criatura en medio de tanta oscuridad. Es un juego que se disfruta más si todos los que juegan son colegas, también porque no es muy conocido y por desgracia no dispone de una gran comunidad. Pero si te gusta el género y a tus colegas también, es muy recomendable que lo juguéis juntos. El siguiente juego me toca a mí directamente por mi pasado como jugador profesional y no es otro que el Rainbow Six Siege. Este título de Ubisoft es un multijugador de 5 contra 5 donde destacaba su apartado táctico. Aparte de eso, la destrucción de sus escenarios y los diferentes agentes con sus habilidades propias. Pues el Breacher es el Rainbow Six de la VR. En lo visual no se parece absolutamente en nada. De hecho, tampoco tiene un sistema de agentes con habilidades propias, sino que esas habilidades se llaman herramientas y las puedes comprar al principio de ronda. Digamos que Rainbow Six tiene un hijo con Valorant en ese sentido.
¿Por qué es como Rainbow Six entonces? Pues por su sistema de juego y planteamiento. Breacher tiene como modo de juego principal el modo bombas, al igual que en el Rainbow Six. Un equipo defiende con su fase de preparación para colocar trampas o preparar su estrategia y otro equipo ataca. Aquí cada ronda también cambia la ubicación de la bomba, teniendo que variar las estrategias todo el rato. Otra característica que conserva de la famosa saga de Tom Clancy es la destrucción, más comedida eso sí, pero existente, pudiendo romper trampillas y paredes para tener nuevos accesos y mayor variedad de estrategias. Como atacantes tienes el gel que te permite destruir las ya mencionadas paredes o trampillas, e incluso puedes comprar drones para tener información antes de entrar en el edificio. Y por parte de los defensores puedes comprar bloqueadores de puertas, trampas o alarmas para avisarte cuando han entrado los atacantes. No hace falta mirar mucho para darte cuenta que estamos ante un juego inspirado en Rainbow Six, con su también rappel, con mapas como Skycrapper que recuerda en su distribución al odiado torre del Rainbow Six, o Hideout que se da un aire con chalet. Breacher es un juegazo competitivo de 5 contra 5 en constante crecimiento que vale mucho la pena darle una oportunidad. Si Call of Duty y Rainbow Six tiene sus copias en VR, ¿cómo no iba a tenerlo Battlefield? Battlefield en los últimos tiempos se había convertido como en el enemigo de Call of Duty. Era como la respuesta de Electronic Arts al juego de Activision. Pero lo que hacía fuerte a Battlefield, con diferencia de Call of Duty, es que Battlefield era todo a mayor escala. Batallas campales en escenarios gigantes donde podían jugar 64 personas y en el último juego hasta 128. Además a esto le añades destrucción, diferente tipo de roles y todo tipo de vehículos. Pues más o menos así es War Dash, un juego que pretendía ser el Battlefield de la realidad virtual. Puede que pienses en Battlefield 3 o Battlefield 4 y la verdad que el juego está más cerca del ya viejuno Battlefield 2. Pero aún así es curioso esas batallas a gran escala en realidad virtual. Incluso puedes manejar vehículos como helicópteros, saltar en paracaídas, coger quads, aviones, lanchas y un montón de cosas más. También tiene soporte para mods, así que podrás jugar los mapas clásicos de Battlefield adaptados a este juego. Eso sí, tengo que avisarte que el juego, por desgracia, no tiene una gran base de usuarios y seguramente acabarás jugando la mayor parte del tiempo contra bots o la misma gente. Y también decirte que este juego es de PSVR, que bueno, se me ha colado aquí, la verdad. Este juego personalmente me encanta. Es una delicia por su ambientación. Muchos le llaman el Stalker de la VR. Y aunque hay muchas cosas en las que se parece, creo que todavía hay bastante diferencia. Está claro que tiene su inspiración, digamos que adaptaron el espíritu a su manera, cosa que me gusta bastante. En este juego para un solo jugador tendrás que ir haciendo misiones en un mundo separado por zonas de gran tamaño, enfrentándote a anomalías y buscando artefactos. Además tienes que estar pendiente del mantenimiento de tus armas, procurando tenerlas en perfecto estado para que no te jueguen una mala pasada. Into the Radio es un juego que recomiendo muchísimo si te gusta ese estilo, pero que sepas también que hay otro juego más verde que este y solo para PSVR, pero que también quiere ser más parecido al Stalker. Se llama Zona Project X y vale la pena seguirle la pista si estás buscando algo más fiel. En realidad virtual hay muchos juegos de matar zombies, pero digamos que hay uno en concreto que es el claro representante del Left 4 Dead en la VR. After the Fall bebe de las bases del título de pantalla plana, un juego cooperativo de hasta 4 jugadores donde vas avanzando por una campaña masacrando todo tipo de zombies. Como pasa también en Left 4 Dead y ciertamente en los juegos de este tipo, también tendrás que combatir contra zombies especiales y algunos jefes. Aquí también gozas de un buen arsenal de armas que puedes ir mejorando a cuanta más dificultad te vayas pasando las misiones, convirtiendo el juego por momentos en verdadera pesadilla. Es súper agobiante verte rodeado de enemigos por todos lados, incluso por el techo, y todo a tamaño real, es brutal. Amigo mío, como viene siendo costumbre en mis vídeos de este estilo, por haber llegado aquí te voy a compensar con un puñado de juegos más que también tienen sus réplicas en realidad virtual. Genotype, con mucha inspiración en el gran Metroid. Stride, el Mirror Edge, hecho realidad virtual, no apto para nuevos jugadores. Green Lord, ellos dicen que es el Dark Souls de la VR. Rampage Agents, como el Apex pero con gráficos cartoon y en VR.
Jerónimo, aún en desarrollo, quiere ser el Ready or Not de la realidad virtual. Ahora sí que sí, yo creo que con esto ya está bien. Ahora dime tú en los comentarios si hay alguno que me he dejado, alguno que tú consideres que no está tan inspirado o otro que tú consideres, pues bueno, que es una copia exacta. Sin más, yo me despido. Si te ha gustado el vídeo, deja un fuerte like, suscríbete para no perderte nada de la realidad virtual y si compartes ya sería fantástico. Muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en más vídeos y en directo.